Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar presente el día de hoy en este interesante evento. Agradezco a las autoridades, en especial al doctor Raúl Medina y a la doctora García Peña y por supuesto a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, como ven, el módulo habla sobre gerociencia, la traslación del conocimiento desde el laboratorio al punto de atención. Y es por eso que esta mañana a mí me gustaría hablarles brevemente, por cuestión de tiempo y enfocada principalmente a la terapia amiloide, sobre las terapias biológicas para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y más que nada es ponernos en la situación actual de esta enfermedad que representa un modelo tangible del envejecimiento. ¿Qué es los datos que tenemos tangibles además? 50 millones en todo el mundo tienen esta enfermedad y se prevé que 3 veces más la tendrán para el año 2050. Que un tercio de los factores de riesgo, esto quiere decir 40% de los factores de riesgo pueden modificarse. Hay 12 puntuales y de esos 12, 7 son potencialmente modificables. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer aumenta el riesgo de morir, que es la sexta causa de muerte tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el Caribe. Y también reconocer que existen formas familiares, pero que las formas esporádicas son las más frecuentes. Cada 4 minutos se diagnostica un caso nuevo de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué lo caracteriza? Deterioro en la cognición, en la función y el comportamiento. Y es los clínicos en lo que nos enfocamos. Pero tenemos que entender que esta enfermedad se puede gestar hasta 15 o 20 años antes de que el paciente pueda tener síntomas, que es una enfermedad neurodegenerativa, lentamente progresiva, irreversible y hasta este momento incurable. El diagnóstico anatomopatológico sigue siendo por biopsia. En este continuo de la enfermedad quiero situarlos esta mañana porque la enfermedad de Alzheimer no solamente es la presencia de este cuadro clínico, sino se ha demostrado que es toda una etapa que podemos incidir tanto en su severidad como en su progresión, pasando desde la queja subjetiva de memoria hasta el deterioro cognitivo leve, hasta llegar a la demencia moderada o grave, y las formas quizás que me sitúo esta mañana es al deterioro cognitivo leve y a la demencia leve, porque es ahí donde se han publicado en los últimos años los targets terapéuticos. Lo que sí sabemos que es una prioridad global, que es una necesidad de todos los países, buscar una terapéutica que vaya justamente a modificar el curso de esta enfermedad. Sabemos que han transcurrido más de 100 años desde que se descubre esta enfermedad y que hay investigadores puntuales, Glenner y Gond, que descubrieron que el beta-amiloide es el componente central de las placas amiloides extracelulares de esta enfermedad. Entonces, la cascada amiloide, como la hipótesis más fuerte, ha sido la líder en la patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, quiero resaltar que no es el único mecanismo y quizás es algo en lo que nos lleva a pensar que la ciencia tiene que ser muy crítica y ser abierto, sí, a las nuevas opciones terapéuticas, pero entender mejor los mecanismos plausibles moleculares vinculados. Las dos lesiones principales asociadas con la enfermedad de Alzheimer son estas placas seniles y estos ovillos neurofibrilares. Las placas seniles son agregados extracelulares no vasculares del beta-amiloide, específicamente A-beta-40 y A-beta-42. Estas placas derivan del proceso anormal de la proteína precursora del amiloide, donde tanto la beta-secretasa como la gamma-secretasa pues afectan su degradación. Sabemos que el beta-amiloide se genera a través de monómeros más mal plegados en 2 caminos que podrían ser a oligómeros solubles, pasando por protofibrillas, fibrillas, para finalmente formar esta placa a la que los targets terapéuticos han ido incidiendo. Sabemos que los anticuerpos monoclonales no solo trabajan sobre el monómero del beta-amiloide y se han centrado particularmente en protofibrillas y oligómeros, que quizás eso marca la gran diferencia entre ellos. No podemos dejar de mencionar a la proteína tau porque finalmente es otro mecanismo que favorece este plegamiento molecular. Los monómeros de beta-amiloide se eliminan mediante descomposición enzimática y un drenaje perivascular que puede agregarse en complejos proteicos más grandes, como veíamos en esta imagen, las protofibrillas y las fibrillas. Pero lo quiero mencionar porque muchos de los efectos adversos de estos medicamentos van justamente en este drenaje perivascular que se deposita en la pared del vaso y que, bueno, finalmente es la base patológica de esta enfermedad y que se relaciona incluso con la angiopatía amiloide cerebral que estamos acostumbrados a ver incluso en imágenes de resonancia magnética.
Bueno, les quiero comentar que los antecedentes de los anticuerpos monoclonales pues va de años atrás. Han surgido como una necesidad de buscar un tratamiento modificador, que ha sido un camino tortuoso, vean desde, creo que no se ve, pero hay muchos años atrás, donde se ha intentado estudiar diferentes caminos para justamente incidir sobre esta placa del amiloide. Les quiero comentar brevemente que los anticuerpos monoclonales, principalmente los IgG1, son anticuerpos de acción inmunomediada indirecta. Conservan diferencias en la región constante Fc de los anticuerpos IgG. Hay 4 subclases y de los que vamos a hablar el día de hoy son los IgG1. Estos anticuerpos actúan células natural killer a través de CD16A, lo que ocasiona citotoxicidad dependiente de anticuerpos ADCC. Esta unión a macrófagos promueve la fagocitosis, pero sí depende de estos anticuerpos. Activa el complemento y lo que produce citotoxicidad del complemento mencionado. Y en esta imagen, pues no es más que recordar cuáles son los mecanismos de eliminación de la vía específica de estos anticuerpos contra el beta-amiloide. Sin embargo, quiero señalar que lo que se ha visto que para bloquear esta toxicidad, disminuyendo la agregación del beta-amiloide, pues sí, es lo que el mecanismo vinculado a esta acción ha sido actualmente lo más sobresaliente. ¿Qué sabemos de la evidencia científica, principalmente con anticuerpos monoclonales que se han podido comercializar? Esta terapia ha venido en desarrollo y, como saben, el aducanumab se aprueba en Fast Track hace unos años, específicamente en junio del 2022, es decir, el año pasado, diciendo que era el tratamiento que venía a resolver este grave problema de modificar, incluso de curar esta enfermedad. Generó gran controversia en la comunidad científica por el tipo de aprobación de la FDA, basado en un par de ensayos clínicos y a un elevado costo. Sabemos que a esto se le sumaron otra búsqueda de anticuerpos monoclonales, en donde se agrega donanemab, posteriormente lecanemab, y también sabemos que algunos no pasaron la fase 2 y no llegaron incluso a la fase 3, como gantenerumab. Son anticuerpos, gantenerumab no demostró utilidad, es decir, que los targets o los outcomes primarios siempre iban sobre mejoría clínica y sobre imagen de PET amiloide que demostrara que estos porcentillones, que el acúmulo del beta amiloide estaba reduciendo. Y esto se tuvo que detener porque no hubo ninguno de los dos mecanismos como objetivos claves demostrados. Esta mañana les quiero hablar particularmente de lecanemab, porque yo creo que aquí es donde vamos. Lecanemab pasó del Fast Track a la aprobación tradicional de la FDA. Es un anticuerpo monoclonal, selectivamente se une a agregados solubles. Vean, es 1000 veces mayor para las protofibrillas que para los monómeros, y su actividad preferencial hace que aclare estas placas. Lo que sabemos del ensayo más representativo de lecanemab es que se ha hecho en un ensayo clínico multicéntrico. Vean la N de sujetos, han sido adecuadamente aleatorizados. Esto se hizo de marzo del 2019 a marzo del 21. Estas fueron las dosis que se utilizaron de lecanemab, 10 miligramos por kilo intravenoso. Sabemos que los criterios de elegibilidad eran pacientes que tenían por PET amiloide, característicamente en líquido cefalorraquídeo el ratio A-beta 42-40, que demostraba que se estaba depositando amiloide en el cerebro, y pues con baterías neuropsicológicas se midió la efectividad de este anticuerpo monoclonal, con radiotrazadores específicos del PET y por supuesto con algunas pruebas estandarizadas para ver la evolución. El cambio, lo que se buscaba era el cambio en el CDR, principalmente de suma de Box, y también como un outcome secundario se buscó los cambios en el ADAS-Cog y en algunas otras baterías neuropsicológicas. Les quise presentar estos resultados de esta manera porque aquí se ve que sí hubo cambios clínicos y cambios principalmente en el PET amiloide. Se observó un cambio significativo a partir de la semana 12 para marcarlo puntualmente en la, no son semanas, son meses, en el mes 18, cuando más se observaron cambios en estos dos outcomes que ellos marcaron en el ensayo clínico como principal.
Aquí podemos ver la diferencia del acúmulo del beta-amiloide con beta-Pittsburgh en el PET cerebral y donde el acúmulo de beta-amiloide iba reduciéndose a partir del mes 12º hasta verlo significativamente en el mes 18. En estas otras imágenes pues empiezan a ver algunas características de la población. Por ejemplo, que las que menos respondieron fueron mujeres, que observamos que el tener el genotipo APOE4 en su variable homocigota favorecía mayor presencia de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos que se han relacionado a estas terapias? Dos característicos, área E, área H, que no es más que inflamación cerebral. Ahorita vamos a hablar de ella a nivel del cerebro, tanto en sus características hemorrágica como edematosa o de efusión. Lecanemab, concluyen, reduce marcadamente el acúmulo del amiloide en el Alzheimer temprano y se observa menor declinación en las pruebas cognitivas. Por otro lado, aparece donanemab, que es otro monoclonal que está en vías de aprobarse, también con varios ensayos clínicos, principalmente este. Vean que otra vez un ensayo multicéntrico con más de 1.500 sujetos aleatorizados, se hace de junio 2020 a noviembre 2021, se recibe una dosis de 700 miligramos de 3 dosis de impregnación y después 1.400 IV cada 4 semanas. Los criterios de la elegibilidad, otra vez, Alzheimer tempranos o Alzheimer leves, y midiendo el beta-amiloide, así como algunos otros radiotrazadores, y ellos incluyeron también el acúmulo de tau, tanto en líquido cefalorraquídeo como en PET-tau. Las mediciones, tanto en desenlaces clínicos como en los radiotrazadores en centillones. Ellos encontraron que en el análisis primario, en pacientes con un nivel intermedio de tau y síntomas clínicos de enfermedad de Alzheimer, retrasó hasta un 35% la progresión de la enfermedad hasta a los 18 meses. En estos sujetos que marcadamente tenían niveles de tau baja, moderada o muy baja. 40% del grupo con donanemab no demostró declinación en el CDR de suma de Box. También se observó que completaron su ciclo hasta en el 72% de los sujetos y que el grupo de donanemab resultó 40% menos declinación en actividades básicas de la vida diaria. Por tiempo, me voy más rápido. También observamos que la seguridad clínica de lecanemab y donanemab pues ha sido algo importantísimo para los que nos dedicamos a esto. Y particularmente el amiloide relacionado o las anormalidades relacionadas a amiloide que se observan en la resonancia magnética es lo que los ha detenido y los ha puesto pues, en jaque, porque vemos dos lesiones nada despreciables, que es el área E y el área H. Quiero decirles que en los dos ensayos la frecuencia clínica de estos efectos ha sido muy baja. Cefalea, confusión, náusea, pero de ahí no ha pasado. También se ha observado que son transitorios. Sin embargo, hay factores que predisponen a que tengas mayor riesgo de presentar estos efectos adversos. Por ejemplo, usar anticoagulantes o ser portador de APOE4. Y ven, ha habido ya diferencias entre los heterocigotos y los hemocigotos para presentar alguno de estos dos efectos. En la parte de hemorragia, las características principales son la microhemorragia y la macrohemorragia. ¿A qué nivel? Cortical y frontal. Por eso algunos pacientes presentan más confusión que otros. También demostraron que la mortalidad no fue superior importantemente o estadísticamente a placebo y que los portadores, eso sí, de 1 o 2 copias de APOE tuvieron de 2 a 4 veces más tasa de complicaciones. Esta es otra forma de administrar lecanemab. Esto se presentó recientemente en el Congreso de Ámsterdam como en una propuesta, porque también de las cosas que se ha criticado, además del costo, la infusión, la necesidad de hacer resonancias magnéticas de seguimiento, y bueno, estos investigadores han probado que esta molécula se puede incluso infundir de forma subcutánea. Otro efecto adverso que no es nada despreciable es que acelera la pérdida del volumen cerebral a causa de estos anticuerpos. Esto está todavía un poco más en discusión, por eso por cuestión de tiempo no me voy a detener, pero sí les puedo decir que son de los efectos adversos que más se han discutido en los últimos años. Esta imagen ayuda un poco para saber en dónde estamos respecto a seguridad y eficacia de estos anticuerpos monoclonales en fase clínica 3,
donde donanemab y lecanemab van ganando terreno, aducanumab menos, y estos otros que han perdido la batalla por la seguridad y la eficacia. Nosotros hicimos una propuesta, más que nada para traducirlo a la clínica, ¿qué pacientes podrían ser candidatos a estas terapias? Pacientes con deterioro cognitivo leve, pacientes con demencia leve, que es necesario tener un tamizaje adecuado y una evaluación cognitiva extendida, que necesitamos imagen de resonancia magnética, pero también necesitamos biomarcadores. Y es una deuda que tenemos como país al no tener centros especializados que tengan estos marcadores accesibles para la población. El PET amiloide es casi imposible tener en México. Tenemos el PET FDG, que es muy inespecífico para tomar una decisión al respecto. Necesitamos un perfil correcto, que sea un perfil amnésico, que pueda ser patognomónico de una enfermedad de Alzheimer y seguir el mismo perfil del ATN para definir los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. En esta necesidad de tener experiencia en biomarcadores en el instituto, empezamos a generar información sobre qué biomarcadores no pueden faltar en las clínicas de memoria. Como les digo, tenemos PET, FDG y algunos biomarcadores. Un minuto para concluir, que es inminente la aprobación de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que es verdad que existen dudas sobre los beneficios clínicos que pueden ser modestos. También sabemos que el ARIA es un efecto adverso no despreciable, que es necesario tener más evidencia por los altos costos, pero también que no abramos nuestra mente, que sufrimos de gran frustración acumulada por la falta de terapias efectivas a esta enfermedad, y el amiloide desempeña un papel fundamental, sin embargo no es la única causa, y pues representa realmente una gran oportunidad para abrir esta perspectiva de tener realmente un manejo terapéutico de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.